Buenos días, chicos. Hoy vamos a continuar viendo operaciones con conjuntos. El tema de hoy es diferencia de conjuntos. Diferencia de conjuntos A menos B. Fernando pregunta a un grupo de amigos sobre las áreas de su preferencia. Le pregunta a Tania, a Sofía, Sasha, Bastian y Salvador. Ellos prefieren el área matemática. Ítalo, Sebastián, Sofía y Sasha prefieren comunicación. Y Fernando pregunta, ¿quiénes prefieren solo matemática? Para resolver este tipo de problema, pues vamos a utilizar diferencia de conjuntos. Determinamos los conjuntos primero por extensión. El conjunto A está formado por amigos que prefieren matemática y estos son Tania, Sofía, Sasha, Bastian y Salvador. El conjunto B está formado por amigos que prefieren comunicación. El conjunto B está formado por Ítalo, Sebastián, Sofía y Sasha. Bien, vamos a elaborar primero nuestro diagrama de Venn. Primero ubicamos, recuerden, los elementos que son comunes, es decir, que prefieren tanto matemática como comunicación. Ahí se encuentran Sofía y se encuentra Sasha. A los que solo prefieren matemática, estaría Tania, Bastian y Salvador. Asimismo, los que prefieren solo comunicación estarían pues Ítalo y Sebastián. Muy bien. Ahora pues, como a mí me piden quienes prefieren solo matemática, lo hemos representado, lo hemos coloreado. Esta es la parte donde prefieren solo matemática, nada de comunicación. Por eso se llama A menos B. O también solo A. En este caso, en nuestro ejemplo, es solo matemática. A menos B está formado, el conjunto está formado por Tania, Bastian y Salvador. ¿Qué significa? Que a estas personas solo prefieren matemática. Y aquí les pongo, ¿no? Los que prefieren solo matemática son los elementos de A que no pertenecen a B. Esta es la forma general de la diferencia de conjuntos. A menos B está formado por X tal que X pertenece al conjunto A y X no pertenece al conjunto B. Es decir, solo A. Los elementos que pertenecen a un conjunto A y no a un conjunto B forman el conjunto A diferencia de B y se denota A menos B. Entonces ponemos la respuesta. Tania, Bastian y Salvador prefieren solo matemática. Casos posibles de diferencia de conjuntos. Observa los siguientes conjuntos. Halla la diferencia de dos conjuntos y representa los gráficos que corresponden. Acá tenemos el conjunto A, B, C, D, E, F y G, con sus respectivos elementos. Vamos al primero. Cuando ambos conjuntos tienen algunos elementos en común. Por ejemplo, si relacionamos el conjunto A y B, ¿sí? A y B, los elementos comunes a A y B sería pues 9, ¿sí? Los elementos que solo le corresponden a A sería 7 y 8, y los elementos que solo le corresponden a B sería 0, 3 y 6. Es decir, solo A sería 7, 8, solo B 0, 3 y 6. Si hablamos de solo A sería la diferencia de A menos B. Si hablamos de solo B, 0, 3, 6, sería la diferencia de B menos A.
Pues aquí vamos a representar solamente A menos B, ¿sí? Cuando representamos A menos B, es lo que corresponde solo a A, le pertenece solo a A, no le pertenece a B. Entonces, A menos B está formado por los elementos 7 y 8. Vamos a ver el segundo caso. Cuando un conjunto está incluido en otro. Vamos a ver el conjunto C y el conjunto D. Si nos damos cuenta, el conjunto D, todos los elementos del conjunto D están dentro del conjunto C. Es decir, el conjunto D está incluido en el conjunto C. O el conjunto D es subconjunto del conjunto C. Podemos observar acá, ¿no? Todos los elementos del conjunto D están dentro del conjunto C. Entonces, cuando nosotros hallamos y decimos C menos D, significa que al conjunto C le vamos a restar los elementos de D, es decir, le vamos a quitar 3 y 5. ¿Y qué nos queda? Nos quedan los elementos 4 y 6. Entonces, el conjunto, la diferencia de conjuntos de C menos D está formado por los elementos 4 y 6. Y recuerden que los elementos 4 y 6 deben ser también los que se pintan en el gráfico, ¿no? Debe ser la misma respuesta, tanto entre llaves o en el diagrama de Venn, con el dibujo, con la pintura, ¿no? Vamos a ver también cuando está incluido, pero vamos a hacer la operación ya no C menos D, sino vamos a restar a D menos C. A D le vamos a restar todo el conjunto C. Entonces, si a D le quitamos todo C, no queda nada. Entonces, es el conjunto vacío. Miren la diferencia de los dos diagramas de Venn. Esta quedó coloreada, solo C, y en este caso no se colorea nada porque queda vacío, no hay nada, ¿no? Es al conjunto chiquito le quitas un conjunto grande que está incluido el mismo, entonces no queda nada vacío. Vamos a ver conjunto E, F y G y vamos a ver los otros casos. Cuando los conjuntos no tienen elementos comunes, es decir, que sean conjuntos disjuntos. Por ejemplo, el conjunto E, sus elementos son 11, 13 y 15. Y el conjunto F, sus elementos son 12, 14 y 16. No existe ningún elemento en común. Entonces, cuando hallamos la diferencia del conjunto E menos F, E menos F va a quedar ¿qué cosa? 11, 13 y 15, porque los elementos que tendría que quitarle son 12, 14, 16 y el conjunto E no los tiene. Entonces todos sus elementos quedan, por eso es que se colorea esa parte. Entonces el conjunto E menos F está formado por 11, 13 y 15. Y el último sería cuando los dos conjuntos son iguales. Es decir, el conjunto F y el conjunto C tienen los mismos elementos. Por lo tanto, si yo hallo la diferencia del conjunto F menos G o G menos F, va a ser ¿qué cosa? El conjunto vacío. Si tengo estos elementos del conjunto F y le quito estos mismos elementos del conjunto G, el conjunto queda vacío. Muy bien, chicos. Eso tiene que ver con la diferencia de conjuntos. Vamos a ver. Sean los conjuntos, conjunto A, B, C, que están por extensión, el conjunto D, si tienes que convertirlo a conjunto por extensión, entonces, ¿cuáles serían los elementos del conjunto D? En este caso, X pertenece a los naturales, tal que X es mayor que 12 y menor o igual que 15. Entonces, en el conjunto D estarían los elementos mayores que 12, sería 13, 14, e incluye el 15, 13, 14, 15, porque dice menor o igual que 15. Y el conjunto E está formado por los números naturales mayores o iguales que 10 y menores que 12. ¿Cuáles serían los elementos aquí? Serían 10 y 11, ¿no?
10 y 11. Entonces, con todos sus elementos puedes resolver en tu cuaderno los siguientes ejercicios o operaciones en este caso, ¿no? A menos B, B menos A, C menos D, A menos C, C menos A y E menos A. Entonces, primero realiza su gráfico, ¿no? Los diagramas de Venn, y luego recuerda que lo que tú coloreas debe ser igual a la respuesta que tú colocas entre llaves, ¿no? Debes coincidir con los mismos elementos. Bien, chicos, esto les queda para que ustedes trabajen en el cuaderno, lo resuelvan y continuamos. Dado los conjuntos, conjunto P formado por los elementos A, B, C y D, conjunto Q, B, D, E y F y el conjunto R, C, D, F, G, H. En este caso, los conjuntos, vamos a trabajar con 3 conjuntos ya y luego resolver estas operaciones. En este caso, ya estas operaciones son operaciones combinadas en conjunto, ¿no? Y respetamos igual, ¿no? Si hay paréntesis, se resuelven primero. Aquí Q menos R se resolvería primero y luego se continúa con la operación intersección, unión, diferencia, depende de lo que sea necesario. Entonces vamos a el primer ejercicio que nos dice hallar P unión Q y a esto quítale o réstale R, la diferencia de esta unión menos R. Vamos a primero poner los elementos que corresponden a cada conjunto. No te olvides que primero hay que saber ubicar los elementos y saberlos ubicar bien. Entonces, lo primero que tengo que ver, ¿qué tipo de gráfico voy a hacer? En este caso yo estoy haciendo este tipo de gráfico porque me he dado cuenta que existe un elemento en común para los 3 conjuntos. Y ese es el elemento D, ¿sí? Se repiten los 3 conjuntos. Como se repiten los 3 conjuntos, este es el tipo de conjunto que debe ser. Entonces, ¿dónde se ubica ese elemento que se repite para los 3? En esta partecita del centro, como si fuese un corazoncito. Ahí le vamos a ubicar el elemento que se repite para los 3, en este caso, el elemento D. Luego me voy a hallar los elementos que corresponden, o sea, la parte común que corresponde cada 2 conjuntos. Por ejemplo, conjunto P con el conjunto Q, o conjunto P con el conjunto R, ¿sí? O Q con R. Entonces, si yo digo P intersección R, sería pues esto que está libre más el elemento D, ¿sí? Entonces, P intersección ya, P intersección R. Miro los elementos de P y miro los elementos de R. ¿Cuáles son los elementos que se repiten en P y R? Tenemos el elemento D y también tenemos el elemento C, ¿no es cierto? No hay nada más, C y D. Pero si yo me doy cuenta, P y R, ya está D. Entonces solamente me faltaría en el espacio vacío C. Y ya tengo, ¿no? La parte común de P y R sería C y D. Ahora voy a hallar la parte común de P y Q. Entonces, si yo miro P y Q, los elementos comunes, ¿cuáles serían? Sería D y sería B, ¿no es cierto? Entonces, perdón, vamos a hacer de Q y R primero, ¿ya? De Q y R, ¿cuáles son los elementos comunes para ambos? Tenemos D, ¿sí? Tenemos el F, ¿sí? D y F. Entonces, colocamos, ¿no? Ya tenemos el D, solamente colocamos en el vacío F. Y ahí están los 2 elementos que son comunes para el conjunto Q y R. Ahora nos falta para el conjunto P y Q, los elementos comunes. Ya tenemos D y miro nuevamente P y Q. Y en común que tienen al elemento B, ¿no? B. Entonces, ahí tenemos al elemento B. Una vez que he llenado esta parte, recién puedo ya llenar
solo P, solo Q y solo R. En solo P, ¿qué nos queda si ya tenemos C, B y D? Nos quedaría A. En el conjunto y asimismo en Q, ¿no? En Q igual. ¿Cuál es el elemento que es solo para Q? Si ya tenemos B, D y F, B, D y F, sería E. Y muy bien, ¿cuál sería el elemento que le corresponde solo a R si ya tenemos C, D y F? Serían dos, ¿no? G y H. G y H. Una vez que yo hallado ya he colocado donde corresponden los elementos, puedo empezar ya a elaborar, en este caso, la operación siguiente. P unión Q, todo eso menos R. Entonces, primero yo hallo pues P unión Q. Recuerden que unión es todos los elementos de P unido con todos los elementos de Q. Es decir, A, B, C, D, E y F. Pero ahora me dicen, quítale R, réstale R. Si a esa unión le quito R, es decir, le quito C, D, F, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar solamente A, B y E. Es decir, eso es lo que va a ir coloreado. Entonces, la diferencia de esta unión P unión Q menos R va a ser igual a los elementos que he coloreado, A, B y E. Muy bien, vamos al segundo problema. Igual, ¿no? Hago mis tres conjuntos porque ya sé que es esta forma de conjunto que voy a llevar con estos elementos que tengo. Y empiezo pues por el centro, luego lo común para P y R, lo común para P y Q y lo común para Q y R. Luego lo que solo le pertenece a P, que es A, lo que solo le pertenece a Q y lo que solo le pertenece a R. Vamos a resolver la siguiente operación. Recuerden que igual que en operaciones combinadas con números naturales, en conjuntos también se respeta este orden de jerarquía. Primero se resuelven los paréntesis y luego la operación que hay, ¿no? En este caso, Q menos R. Al conjunto Q, que es el azul, le vamos a quitar R. Es decir, le vamos a quitar los elementos de I y F. ¿Qué nos queda? B y E. Ahora, esos elementos B y E hay que interceptarlo con el conjunto P. ¿Y cuál sería el elemento común para P y lo que me quedó de Q menos R? Sería esta letra D, ¿no es cierto? Y eso es lo que se colorea. Entonces, P intersección Q menos R es igual al elemento B. Recuerden que debe coincidir lo que pinto con lo que doy como resultado en la llave. Seguimos en el mismo. Dice, al conjunto Q restarle R menos P. Entonces, primero completamos los datos en el diagrama de Venn, como en los casos anteriores, y luego resuelvo. Entonces, primero empiezo con el paréntesis. A R, réstale P. Al conjunto R, réstale P. Si le quito todo ese conjunto rojo al verde, ¿qué me quedó? F, G y H. F, G y H. Pero ahora me dicen, a Q, quítale. Nuevamente, vamos a ver, ¿con qué nos quedamos si hemos quitado a R, le hemos quitado P? Nos quedó G, F, G y H. Ahora, a Q, quítale F, G y H. Entonces, ¿qué me quedó? Solamente me quedó E, B y D. ¿Sí? A ver, nuevamente, para recordar, ¿ya? Primero a R le vamos a quitar P. A todo esto le quitamos P. ¿Qué nos quedó? E, F, G y H.
¿sí? Muy bien. Y luego a Q, quítale F, G y H. Miren, todo esto es Q y quítale F, G y H, pero solamente le quitamos F porque G y H nada tiene que ver con Q. ¿Qué me quedó? B, D y E. Entonces, Q menos R menos P es igual a B, D y E. Muy bien, chicos, espero que hayan entendido. No se olviden de que están con un video que pueden regresar, repetir varias veces hasta interpretar. Si alguna pregunta tienen, no se olviden en clase hacerme las preguntas que necesitan, ¿no? Vamos a ver ahora el tema diferencia simétrica. Se representa A delta B, o la diferencia simétrica del conjunto A con relación al conjunto B. Fernando vuelve a presentar nuevamente a sus amigos, ¿sí? Y las preferencias por los cursos de matemática y de comunicación. Pero su pregunta cambió. Dice, ¿quiénes prefieren solo matemática o solo comunicación? Determinamos los conjuntos igual por extensión y graficamos para poder recordar, ¿ya? Conjunto A, amigos que prefieren matemática, Tania, Sofía, Sasha, Bastián y Salvador. Amigos que prefieren comunicación, el conjunto B está formado por Ítalo, Sebastián, Sofía y Sasha. Ahora, como tenemos que hallar quienes prefieren solo matemática o solo comunicación, vamos a resolver de la siguiente manera. Elaboramos nuestro diagrama de Venn y luego vamos a hallar qué cosa. ¿Qué significa quienes prefieren solo matemática? Solo matemática sería la diferencia de A menos B, ¿no es cierto? Y luego, solo comunicación sería la diferencia de B menos A. Entonces, la diferencia de A menos B serían pues Tania, Bastia y Salvador. Y la diferencia de B menos A sería Ítalo y Sebastián. Lo vemos en el gráfico. Bien. En común son Sofía y Sasha. Solo A sería Tania, Bastián y Salvador. Y solo B, Ítalo y Sebastián. Entonces, si hemos hecho A menos B sería Tania, Basti y Salvador. Aquí lo tenemos. B menos A quedaría Ítalo y Sebastián. O sea, es solo B, nada de A. No le pertenece nada de A. Y el gráfico sería así, ¿no? Y miren, esto es la diferencia simétrica. Entonces, la diferencia simétrica es la unión de la diferencia del primer conjunto con el segundo, A menos B, y luego la diferencia del segundo conjunto con el primero, B menos A. Entonces, la diferencia simétrica de A y B sería pues Tania, Bastián, Salvador y Ítalo y Sebastián. Ítalo y Sebastián, ¿no? La unión del conjunto, o sea, de la diferencia de conjunto A menos B y B menos A, representan a los que prefieren solo matemática o solo comunicación. Y aquí tenemos la forma general, ¿no? La diferencia simétrica de A y B es igual a la unión de la diferencia de A menos B y la diferencia de B menos A. ¿Ya? Entonces, no se olviden que la unión de estas dos diferencias van a representar lo que se llama diferencia simétrica de A y B. Bien, chicos, espero que hayan entendido y no se olviden de repasar. Si ya sé hallar la diferencia de un conjunto, puedo hallar la diferencia simétrica, porque es la unión de las dos diferencias de los dos conjuntos. Muy bien, chicos, no se olviden, repasen
El video, si es necesario, repítanlo las veces que quieren. Las preguntas que tengan, por favor, en el aula. No se olviden. Sigan repasando. Entonces nos olvidamos de colocar la respuesta, ¿no? Los que prefieren solo matemáticos, solo comunicación, son Tania, Bastián, Salvador, Ítalo y Sebastián.